Vamos a comenzar con la unidad número 4. Esta unidad tiene que ver con la lógica. En realidad, vamos a ver los dos tipos de lógicas que nosotros en la cátedra tratamos, que es la lógica formal y la lógica informal. En realidad, cabe la aclaración, hay más lógica, sobre todo en lógica formal. Tenemos otros tipos de lógica como de clases, cuantificacional, entre otras. Pero nosotros nos vamos a centrar en estas dos lógicas que dije al principio y primeramente en lo que es la lógica formal y dentro de ella lo que nos interesa la lógica proposicional, lógica de las proposiciones. Antes de eso, vamos a definir en realidad qué es y qué trata la lógica. La lógica es el estudio de los razonamientos, es decir, lo que es correcto e incorrecto desde el punto de vista del pensamiento. La lógica estudia la razón por la cual, ¿no es cierto?, va a analizar si esa razón, a través de ese pensamiento, es válido o no es válido. La lógica, entonces, es una disciplina que se ocupa de la forma, de las estructuras del pensamiento. Es decir, estudia las leyes y los principios que rigen la validez del propio razonamiento o pensamiento. Su estudio, entonces, si decimos que son los pensamientos, lo podemos dividir en dos partes, estos pensamientos, en lo que es contenido y en lo que es la forma. En lo que es contenido podemos decir que es lo que nos interesa estudiar dentro, ¿no es cierto?, de esos enunciados y que tiene que ver con el tema, con la materia u objeto al cual se refiere. En tanto que la forma es la estructura externa, por llamarlo de una manera más sencilla, las partes que constituyen esa estructura, valga la redundancia, ¿no es cierto?, y la relación que existe entre las partes que forman la estructura. Siguiendo con esto, podemos decir que las estructuras lógicas se dividen en tres, en lo que son los términos, las proposiciones y los razonamientos. En cuanto a los términos, nos referimos a aquellos que son los conceptos, es decir, esas palabras que solo en realidad mencionan algo. Si yo digo, por ejemplo, la silla, lo que estoy haciendo ahí es mencionar una palabra. Eso hace mención a un término. Ahora bien, si yo digo la silla está para que se siente el profesor, ahí lo que estoy haciendo ya no es solamente nombrar, sino que lo que estoy haciendo es emitir un juicio, ¿no es cierto?, diciendo que la silla está para que se siente el profesor. Podría estar para otra cosa, pero en realidad lo que estoy haciendo es una afirmación, estoy dando un juicio. A eso le llamamos proposiciones. Y por último, tenemos lo que son los razonamientos. Los razonamientos, obviamente, como decíamos hace un rato, son los pensamientos. Ahora bien, ¿qué es un razonamiento en la lógica formal? Es un encadenamiento coherente de ideas donde estas ideas, ¿no es cierto?, tienen un seguimiento, una línea coherente y que parte de una proposición, ¿no es cierto?, denominada premisa y llega finalmente a otra también proposición, pero que es denominada conclusión. Por eso lo llamamos razonamiento o forma, ¿no es cierto?, de pensar. Volviendo los términos, podemos clasificarlos en términos lógicos y en términos no lógicos. Aquellos términos que nos interesan y que son lógicos son aquellos que podemos mencionar a modo de ejemplo algunos, ¿no es cierto?, todos, ninguno,
algunos, son términos lógicos. Pero lo que nos interesa, además de estos términos lógicos, también son las proposiciones, decíamos. Una proposición, ¿qué es? Es una afirmación en la cual, si yo estoy afirmando algo, yo lo que voy a poder hacer es decir si lo que afirmo es verdadero o es falso, a diferencia del término, ¿no es cierto?, que el término solo menciona, por lo tanto no puedo decir lo que mencioné si es verdadero o es falso. En tanto que en la proposición sí. Puedo ver, después de un análisis, diciendo si, repito, si lo que afirmé en la proposición es verdadero o no lo es. Y acá hay una cuestión muy importante y que es interesante distinguirlo. En cuanto al razonamiento y la proposición, mientras que yo decía que la proposición yo puedo decir que lo que afirmé lo puedo comprobar si es verdadero o falso, en tanto el razonamiento, esta forma de pensar, lo que voy a descubrir y quiero intentar descubrir, si esta manera de pensar o de razonar es válido o inválido, es correcto o incorrecto, pero no verdadero o falso, ¿sí? Porque cuando digo que algo voy a analizar si es válido o inválido, tengo que aplicar en realidad para saber si el razonamiento es así, determinadas situaciones a través de métodos específicos, ¿sí? Que en las proposiciones se hace de otra manera. Y volviendo a las proposiciones, hecha esta aclaración, podemos decir que hay proposiciones simples y proposiciones compuestas. Las proposiciones simples son también llamadas singulares o atómicas, ¿no es cierto? Porque están formadas en realidad por una sola proposición. Si yo digo, la silla está para que se siente el profesor, es una proposición simple. Pero si yo digo, la silla está para que se siente el profesor y también la silla está para que se siente un alumno, lo que estoy haciendo ahí es emitir dos proposiciones, ¿sí? Dos afirmaciones, esas son compuestas. A su vez, estas proposiciones también, las proposiciones simples, pueden ser divididas en cantidad y calidad. La calidad hace a la afirmación y la negación, es decir, cuando yo digo una proposición, afirmo algo, y desde el punto de vista, ¿no es cierto?, positivo. Si yo digo, la silla no está para que se siente el profesor, es una afirmación negativa. Y después tenemos por la cantidad, en el caso de las proposiciones simples, que tienen que ver con aquellas situaciones de, digamos, todos, en el caso de si son proposiciones, el todo, algo universal, y proposiciones particulares. Si yo digo todo, ¿no es cierto?, estoy hablando de algo universal, pero si digo algunos, estoy hablando de algo particular. Entonces, las proposiciones se dividen en universales y particulares de acuerdo a su cantidad. Decíamos entonces que los términos son aquellos que nombran, por lo tanto se predica la propiedad, ¿no es cierto?, de estar esto nombrado correcta o correctamente utilizado, ¿no es cierto?, el término. En cambio, la proposición enuncian diciendo una afirmación, diciendo algo, poniendo un juicio en la afirmación, pero se predica la propiedad de ser verdaderas y falsas, ¿no es cierto? Y el razonamiento, también resumiendo, deriva de una información, ¿sí? De una información afirmada en la cual tenemos premisas y conclusión, decía yo. Y se predica la propiedad de decir si son válidos o inválidos.
Nosotros lo que analizamos es una lógica, decía yo, proposicional, no otro tipo de lógica proposicional. ¿Por qué? Porque la lógica que vamos a analizar está toda compuesta por proposiciones, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que, por ejemplo, si yo les digo, la ropa que usa es linda, pero ajustada, ¿sí? Aquí, fíjense, hay una proposición, pero es una proposición que podríamos decir compuesta, ¿no es cierto? Y si yo pretendo en lo que son las proposiciones hacer dos tipos de operaciones, la operación por la cual la ropa que usa es linda, pero ajustada en estos dos tipos de proposiciones compuestas, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una simbolización o también lo que se llama una abstracción. ¿Haciendo qué? Poniendo P como una proposición y poniendo Q como la otra. Entonces, en esa simbolización que estoy diciendo, me quedaría P y Q, que después lo vamos a ver más adelante. Pero simbolizo o formalizo estas dos proposiciones, ¿no es cierto? Cada proposición con una letra, P la primera y Q la segunda, ¿no es cierto? Unida por una conectiva, que ya vamos a ver qué son estas conectivas, ¿no es cierto? Que permiten unir este tipo de proposiciones. Eso es una operación, es decir, la formalización, darle simbología a las proposiciones a través de letras P y Q. ¿Cuál es la operación inversa a la formalización o a la simbolización? Lo que se llama interpretación. La interpretación, es decir, hallar justamente o hacer la operación inversa y si yo decía en la simbolización P y Q, vuelvo al ejemplo anterior y digo la ropa que use es linda, pero ajustada, ¿no es cierto? Entonces tengo esas dos informaciones que se interpretaron, dándole ese contenido a lo que yo antes había simbolizado. Otra cuestión importante, decía, y que nos va a tocar trabajar para poder hallar esto de la formalización y de la simbolización, simbolizar, son las conectivas, es decir, aquellas expresiones lingüísticas, ¿sí?, que nos permiten unir proposiciones. ¿Y cuáles son? El y, el o, el no, la negación, el condicional, ¿no es cierto?, y el bicondicional. Estas son las conectivas más usadas para trabajar con proposiciones, ¿sí? Repito, el y, que ya vamos a ver cómo se simboliza, el o, decía la negación, el no, el condicional y el bicondicional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es un condicional? Un condicional es aquello que si ocurre esto, entonces ocurre lo otro. Es decir, para que ocurra lo otro, primero tiene que ocurrir esto. El sí, entonces. Y después tenemos el bicondicional, que es, en definitiva, el sí, solo sí. Es decir, para que se dé esto, se tiene que dar sí o sí lo otro. Si no, no ocurre. También llamado el bicondicional equivalente, es decir, puedo ponerlo de las dos formas, ¿no es cierto? Y simboliza lo mismo. Bueno, hasta aquí vamos a llegar y en la próxima clase vamos a tratar de entrar en formalizaciones ya concretas, algunos ejemplos para que se puedan empezar a trabajar las afirmaciones, las proposiciones y luego también desarrollar los métodos.